qué bueno que poder enseñarle la palabra del Señor. Ya hay niños que están creciendo. Entonces, eso es uno de los proyectos que hay, ¿no es cierto?, de hacer esa escuelita y abrir de vuelta la escuelita de los niños y seguir creciendo con la iglesia. Cada vez se están haciendo más ampliaciones, amén. Así que todo eso son los proyectos que vienen para este tiempo. Así que en ese ámbito va a ser beneficio. Creo que el mes que viene, si ustedes hacemos ya el último del año y ya después ya encaramos con la construcción así lo antes posible, continuamos con eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben qué lindo? Ya les digo, nosotros nos sentimos muy tristes porque no estamos pudiendo, porque no tenemos salón, nos quedamos sin salón. Amén. Así que, pero pronto vamos a aprender eso. Vamos a acordar que había un profesor que estaba enseñándole a los niños la palabra del Señor y en la escuelita dominical, y le había enseñado a los niños sobre las parábolas de Jesús. Y le dijo, la semana que viene traigan algo que grafique una palabra del Señor Jesús. Y al domingo siguiente los niños tenían que traer algo. Bueno, llegó el domingo siguiente y le dice el profesor cuando les llega la escuelita dominical, le dice, bueno chicos, ¿se acordaron que tenían que traer algo para que grafique las parábolas de Jesús que les estuve enseñando? Y le dicen, sí profesor, sí maestro, le dice. Y uno saca y dice un racimo de uvas. Y le dice, ¿y eso qué es? Le dice. Y le dice, bueno, este es un racimo de uvas que grafica yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Muy bien, le dice el profesor, muy bien aprendido. Y agarra otro y le dice, y yo traje, profesor, acá un pan, dice. Y le dice el profesor, y bueno, ¿y ese pan qué es? Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Muy bien, le dice el profesor. Y de eso entra uno con un balde de arena, tira así en la mesa del profesor, se desparrama toda la arena y el profesor le dice, ¿y esto qué es? Le dice. Y el niño le dice, esto es el desierto. Y el profesor le dice, ¿qué desierto? El desierto, digo. Den un aplauso al Señor. ¿Saben qué es lindo? Lindo enseñar a los niños de la palabra, compartirle aquellas cosas del Señor, son experiencias muy lindas. Así que es algo de los proyectos que estamos teniendo, con ese fin se está haciendo. Cada día también se está hermoseando más la iglesia. Mi papá estuvo haciendo ahí el baño para mujeres, así que es una bendición. Estamos creciendo en el Señor, amén. Primera de Crónicas 15:2 dice así: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser levantada, no debe ser llevada, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para llevar el arca de Jehová y que les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová de su lugar al cual él había preparado. Hasta aquí la palabra. ¿Cuándo creen que hay palabra del Señor? ¿Pueden decir amén? ¿Saben que este pasaje relata la vez que David intenta llevar el arca a Jerusalén? En realidad es la segunda vez que David intenta llevar el arca a Jerusalén, porque anterior a eso ya David había intentado hacía un tiempo atrás llevar el arca. Este no es el arca de Noé, este es el arca del pacto, para los que no saben. Había en Israel el tesoro más grande que tenía Israel en sus ciudades. Era algo parecido a esto que tenemos, ¿cierto? Algunos por ahí no saben qué grafica esto, pero esto grafica como una arquita del pacto. Era algo parecido a esto, obviamente que más grande, tendría más o menos un tamaño así. Tenía unos anillos, así como tiene esto, con unas varas de oro, que la cargaban los levitas y la llevaban sobre sus hombros. Esto era una caja que tenía una tapa con dos arcángeles que se llamaba el propiciatorio, y dentro estaban las tablas del pacto, las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba dentro de la caja. Era una caja casi de oro puro, porque la caja en realidad era de madera revestida en oro, con dos querubines. Esa caja se llamaba el arca del pacto que Dios había hecho con su pueblo. El arca era valiosísima porque era de oro purísimo, en gran extremo. Pero más era precioso el arca por lo que significaba. El arca significaba y simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y eso era lo más valioso que tenía Israel. Entonces dice la palabra del Señor que David, en un momento,
intenta llevar este arca. Estaba en un lugar llamado Kiriat Jearim, donde lo habían dejado guardado cuando ellos estuvieron ambulando por el desierto, y lo dejaron ahí guardado el arca. Y quedó ahí mucho tiempo, pero David quería tener la presencia de Dios cerca suyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que David amaba la presencia del Señor? Y dice, yo no quiero que la presencia de Dios esté conmigo. Entonces él dice, en aquella época del Antiguo Testamento, el símbolo de la presencia era el arca del pacto. ¿Qué dice David? Traigamos el arca del pacto a Jerusalén. A unos kilómetros estaba, ¿no es cierto? Entonces David, esta es la segunda vez. Yo le estoy contando de la primera vez. La primera vez David, entonces lo corona el rey, lo unge, él está establecido en Jerusalén, y dice, traigamos el arca del pacto. ¿Y qué hace? Van a Kiriat Jearim, donde estaba el arca del pacto, traen unos levitas, unos sacerdotes, qué sé yo, cargan el arca arriba de un carro con unos bueyes, ¿no es cierto? Unos bueyes que transportaban el carro, agarran un par de trompetas, van tocando, van alabando a Dios, va un grupo del pueblo y David iba cantando y danzando delante de Dios, alegre por la presencia de Dios. Eso está en los versículos anteriores, lo que yo me estoy contando. Entonces, sucede que cuando ellos vienen trayendo el arca, contento, bien, llevamos la presencia de Dios, dice, vamos a Jerusalén. Pero en una parte del camino, aparentemente en una curva, en un lugar, dice que uno de los bueyes que llevaba la carreta con el arca del pacto arriba, ya le digo una caja así cuadrada, de oro, dice que un buey tropieza, el buey en el camino se cae. Se ve que estaba mal el camino, parece que era una curva, lo que se cree, y tropezó el buey. Cuando tropieza el buey, la carreta se tumba, la carreta donde llevaba el arca del pacto. En la carreta que estaba el arca del pacto al lado, iban algunas personas caminando, y había un hombre también que se llamaba Uza, U-Z-A, que era el nombre de Uza. Entonces dice que este hombre Uza, cuando ve que el arca se cae, que se está cayendo de la carreta, dice que Uza agarra y toca el arca, la agarra el arca para que no se caiga. En ese instante en que Uza toca el arca, dice la Biblia que cae muerto. Al mismo instante Dios lo fulmina. En ese momento, cuando ocurre eso, imagínense, tocó el arca del pacto y nadie la podía tocar. Pero en un instinto el hombre se la toca, la agarra. Entonces cae muerto al instante por la presencia de Dios. La gente se espanta. Dice que a David le agarró pánico, pavor y le agarró. La gente dice, ¡ah! Nos va a matar a todos, Dios, dijeron. Y agarraron la carreta, estaban cerca de una casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom, ahí en una estancia. Llévenla ahí, dejala ahí el arca y que nadie la toque, porque es temeraria esa arca. A ese lugar donde ocurre eso le cambian el nombre, le dicen el lugar de Pérez Uza, porque dice, Pérez significa el quebrantamiento, dice el lugar donde Dios quebrantó a Uza, y el rey se arrima a la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom y le dice, tengan el arca acá, ojo con esto, no se arrimen, no lo toquen, no se acerquen, lo dejamos acá un tiempo, después vemos qué hacemos. Y se fue. Y quedó ahí el arca en ese lugar en Obed-Edom. ¿Qué era lo que había sucedido? Lo tremendo que sucedió en esos pasajes es lo que ocurre acá es la segunda vez, donde David va a llevar el arca. Y lo que David no había tenido en cuenta es que él tenía muy buenas intenciones. Tenía ganas de traer la presencia de Dios y tenía ganas de traer el arca del pacto hacia Jerusalén. Pero él no consultó a Dios. La vez pasada hablamos de que David consultó a Dios. En este momento nunca consultó a Dios. Y no averiguó, no se interiorizó de cómo él tenía que transportar el arca. No sabía cómo se tenía que transportar. No averiguó con los sacerdotes, no averiguó con los levitas, no averiguó con los escribas, no estudió cómo él tenía que transportar el arca. Porque en la ley de Moisés estaba bien expresamente claro, donde Dios le dice, nadie puede tocar el arca y solamente se transportará de una sola forma, porque a veces había que transportarla para un lado, para otro se la transportaba el arca, no había problema por transportarla, pero solamente había una
una sola forma de transportarla, era con unos levitas especiales. Ya te digo, simboliza unas varillitas. Esto eran unas varas largas de oro, donde tenía unos anillos al costado del arca del pacto. Entonces los levitas venían, ensartaban las varillas de oro sin tocar el arca, cargaban sobre sus hombros los levitas y llevaban el arca sobre sus hombros. Jamás, le dijo Dios, pongan sobre un carro. Jamás nadie la toque. De esa única forma, con levitas especiales, y no tocándola, sino poniéndole unas varillas de oro para alzarla sobre sus hombros, sería la única forma que la transporten sin peligro. David nunca leyó. David nunca estudió eso. David nunca entendió que eso había que hacer, hasta que ya fue tarde. Lo comprendió cuando él tocó una cosa santa de Dios con la que él tenía que tener cuidado. Y es ahí donde por ahí alguno va a decir por esta palabra, ¿y cómo estuvo la palabra del domingo? Y va a decir como los mates que me cebaste los otros días. Dice, ¿cómo? Dice, estaba re caliente y puro palos. No, es una palabra donde yo te quiero decir, cuidado con la santidad de Dios. Cuidado con las cosas santas de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que hoy se ve a veces es que Dios es amor, Dios te ama, Dios derramó su vida por vos. Y hay una gracia inmerecida para todos. Tanto que nosotros clamamos al Señor, Dios te perdona. Todo el tiempo nos mandamos mil macanas. Y vos a orar, Señor, perdóname. Y Dios te perdona. Viene, Dios te cubre, Dios te perdona. Dios prometió bendecirte. Pero no podemos utilizar la gracia de Dios para hacer cualquier cosa, para bastardear las cosas de Dios. Siempre Dios dijo, tomen mis cosas con cuidado, porque el nombre de Dios es santo. Y uno de los primeros mandamientos de Dios es, no tomarás el nombre del Señor Jehová tu Dios en vano. Y hoy en día, a veces, ¿por qué te digo esto? Porque a veces se ve gente que dice que a veces no ha sido instruido en la palabra, no ha sido enseñado, y hace cualquier cosa, y se cree que venir a la iglesia es hacer cualquier cosa, y ministrar la cosa de Dios, vienen, ministran la cosa de Dios, después se van y hacen cualquier cosa. Yo he visto ministros que están ministrando en algún lugar, no acá, no estoy hablando de acá, en otros lugares, donde a veces están alabando al Señor, después salen de alabar al Señor y se van a un boliche a bailar, de luego estar ministrando las cosas santas de Dios. He visto personas que no me lo han contado, yo lo he visto con mis propios ojos, personas que estaban tocando, adorando al Señor en una iglesia, alabando a Dios con las cosas santas de Dios. Y luego, al otro día, yo he visto a la misma persona en procesiones de vírgenes o de santos, adorando a los propios santos y diciendo viva la Virgen. Y usted puede decir, Dios está exagerando. Te aseguro delante de Dios no estoy exagerando. Te aseguro que no estoy exagerando. La Biblia habla de varias personas que jugaron con las cosas de Dios, cayó fuego del cielo y los consumió. Quedaron secos. Porque una cosa es que Dios sea amor, y Dios es amor, pero con las cosas santas de Dios no se juega. Y David tenía buenas intenciones, pero Dios le dijo, ojo, porque yo soy santo, y vos tenés que tener cuidado. Cuando nosotros ministramos en las cosas de Dios, yo no puedo estar ministrando acá, si yo después salgo de acá o cualquier cosa. Y yo como pastor o como hermano que tengo algún conocimiento, tengo el deber de advertirte. Hay gente que sale de la iglesia, ya te digo, estuvo adorando a Dios, después sale, se va al boliche. Algunos salen, se fuman un puchito, como si eso no fuera nada. Algunos salen, bueno, me voy a tomar una copita por ahí. Estás jugando con las cosas santas de Dios. Y con esas cosas nosotros tenemos que tener cuidado. Es tiempo de que la iglesia busque de Dios. Sí, pastor, me va a retar, me va a retar. Al que menos le tenés que tener miedo al pastor. Porque hay uno que está viendo. Que cuando nadie te ve, hay alguien sí que está viendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Entender que nosotros como hijos de Dios, no digo, ninguno está santo completamente, pero sí cuando hacemos las cosas para Dios, siempre tómelas con respeto. Y si usted siente que algún error, alguna cosa comete, pídele perdón a Dios, Dios le va a ir perdonando, Dios le va a ir limpiando. Pero nunca juegue con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios
o lo que es de Dios, nunca es para jugar. Siempre es para tomarlo con respeto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Por más que bromeemos, que digamos algunas cosas, pero siempre con respeto. Me hace acordar, dice que había porque vi que había eso, los curas creen que ellos arreglan todo con 3 Ave María o 4 Padre Nuestro. Dice que había unos curas que habían ido, un día dice que habían ido a bailar unos, y estaban unos bailando por un lado y otros bailando por el otro, y me van a creer, y no sabía, un cura no sabía que el otro estaba bailando, y se encuentran los dos curas en el boliche, y estaba un cura ahí, y lo ve al otro, ¡ay, padre! Le dice, padre Pedro, y el otro le dice, padre Juan, le dice, ¿qué hace acá? Dice, ¿qué va acá? De la misma diócesis eran los dos. Y le dice, dice, ¿sabes lo que hacemos? Mañana temprano, para que nadie se entere de nuestra macana, dice, vamos a la diócesis, vos me confesás y yo te confieso, bueno, no le mandaba a nadie, nada a nadie, le dice, está solucionado, le dice. Al otro día de la mañana se encuentran los dos curas, ahí en la diócesis, y un cura le dice al otro, bueno, dice, se pone mi interrogación, padre, cuénteme, ¿qué pasó? No, dice, ¿sabe qué? Anoche me intentó el diablo, no sé qué, me fui al boliche, me estuve tomando, dice cosas que no tenía que hacer. Dice, muy mal, le dice, estoy siendo cura, diciendo, padre, está mal eso, dice. Y bueno, sí, ¿qué tengo que hacer para que me perdone? Dice, bueno, está, ¿sabe qué? 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, y listo, está perdonado. Dice, bueno, está bien. Dice, agarra una semana, vos ponete la sotana, ahora hacemos a mí. Dice, con la sotana, dice, ¿qué tal? ¿Cómo va, padre? Sí, dice, ¿qué cuenta? Dice, no, yo también me mentó el diablo, ¿no? Me agarró un boliche allá y qué sé yo. No me dio muy mal, dice, usted siendo padre, haciendo esas cosas, dice, bueno, dígame, ¿cómo puedo ser perdonado? Bueno, dice, y está muy mal, dice, son 4.000 Padre Nuestro y 5.000 Ave María en aquel rincón y no se me levanta hasta que termina. Y le dice, pará, está loco. Dice, si yo te digo una poquito más. No, dice, mire padre, cuando jugamos, jugamos, y cuando trabajamos, trabajamos. Entonces, usted cuando juegue, denle un abrazo al Señor. Pero usted cuando trabaja, usted cuando sirve a Dios, sirva a Dios con respeto, porque las cosas de Dios siempre son con respeto. Lo otro que te quiero decir, lo tremendo es, tampoco tenemos que alejarnos de la presencia de Dios, porque dice la palabra del Señor que pasa esto, cuando David pone el arca en esa casa de Obed-Edom, que luego será famoso, se llama Obed-Edom, dice la palabra del Señor que toda la casa cambió de Obed-Edom. Tal es así que los padres cambiaron, los hijos cambiaron, la esposa cambió y todo el pueblo hablaba de Obed-Edom. Dice que las plantas comenzaban a dar frutos gigantes. Dice que todo cambió en la casa de Obed-Edom. Las vacas producían. La oveja daba lana y las vacas y daban leche y el ganado se incrementó. Y en 3 meses, Obed-Edom se volvió mega millonario y mega prosperado. Y dice la Biblia que Dios, porque el arca estaba ahí en ese lugar, bendijo todo lo que tenía Obed-Edom. Nada quedó igual, porque la presencia de Dios lo había transformado todo. Luego, ¿saben que la Biblia dirá en algunos pasajes? Porque después muchos se preguntaron qué pasó con Obed-Edom, porque dice la Biblia que después de Obed-Edom nunca se apartó de la presencia de Dios. Dice la Biblia que después Obed-Edom abandonó su campo. Obed-Edom fue a trabajar de portero en el templo de Jerusalén. Dice que sus hijos todos se fueron porque dijeron, lejos de la presencia de Dios no queremos estar nunca más. Así seamos porteros en el templo, pero yo de la presencia de Dios no me aparto. Así es de gloriosa la presencia de Dios. Por eso es tan importante que nosotros valoremos la presencia de Dios, porque es ella la que obra. Si bien nosotros tenemos que tener cuidado, pero es la presencia de Dios la que transforma tu hogar, la que transforma tu casa, la que transforma tu familia, la que hace que tu vida nunca más vuelva a ser igual. La que transformó la casa de mis padres y nuestro hogar fue la presencia de Dios. Porque me acuerdo una vuelta me había dicho una persona, dijo, che, parece que escuché a tus padres discutir. Y dice, ¿hace cuánto que se pueblo solés discutir? Y yo me acuerdo en ese día, yo le dije, y mirá, yo te digo la verdad, ya era grande, yo digo, mira, la última vez que yo había visto discutir a mis padres tendría unos 7 años de edad. Y era cuando no conocíamos al Señor. Me acuerdo cuando estábamos en la retrata, era una noche oscura, y
y mi papá y mi mamá estaban peleando. Es la única discusión que yo recuerdo de mis padres. No sé si era por tema de dinero o qué, pero me acuerdo que ese día estaban discutiendo. Pero luego, en ese tiempo no conocíamos al Señor. Nadie iba a la iglesia de nuestra casa. Pero cuando comenzamos a servir al Señor, ¿sabe qué? No digo que mis padres no hayan tenido su diferencia, o que haya habido por ahí charlas entre ellos, pero nunca más fue lo mismo. Porque Dios transformó nuestro hogar, Dios transformó nuestra casa y Dios transformó nuestra familia. Porque es lo que Dios hace con sus hijos, con su pueblo y con su iglesia, y estoy seguro que Dios está haciendo eso con tu vida también. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Por eso te digo, tenemos que valorar la presencia de Dios. Dice la Biblia que le dicen a David, tenemos que cuidar la presencia, pero ¿sabe qué? Eso que está haciendo en la casa de Obed-Edom tenemos que traerlo para Jerusalén. Traigamos el arca del pacto. Y ahí David consulta. Ese pasaje donde leímos, donde dice, entonces David dijo, solo los levitas pueden transportarlo. Traigan las manillas, consulten bien cómo tenemos que hacerlo y traigamos el arca a Jerusalén. Y es entonces donde ellos hacen como tienen que hacer las cosas y traen el arca a Jerusalén. Y luego el arca lo ponen en el templo, y luego lo pondrán en el templo que preparó David y que lo construye Salomón, que será el famoso templo de Salomón. Y dice que ese día sí, Dios bendijo, Dios prosperó. Ese es el día donde David viene cantando, danzando y dando vueltas. Es la canción que nosotros cantamos remolineando, celebraré a Jehová. Porque dice la Biblia que David venía saltando y dando vueltas delante del arca del pacto y todo el pueblo se regocijó. Y desde ese día Dios bendijo tremendamente la ciudad. Porque no era cuestión de temer al arca, era cuestión de respetar y de querer la presencia de Dios. Entonces digo, respetar la presencia de Dios, pero amar la presencia de Dios, porque es ahí de donde viene tu bendición. Y lo tercero, que es lo último que te digo acá, es aprender de los errores cometidos en el pasado. Dice la Biblia que David se dio cuenta que había cometido un error, se dio cuenta de que no consultó, se dio cuenta de que hizo mal, pero eso no le impidió avanzar, no se quedó en el pasado. Si hemos cometido errores en el pasado, no te quedes en el pasado. No dijo David, ya está, no transporto más el arca. No. Dijo, voy a solucionar esto. Voy a buscar a Dios, que Dios me guíe. Entonces le dijo, así de esta forma tenés que hacerlo. Venció el pasado, bendijo su presente y transformó su futuro. ¿Cómo? Aprendiendo de los errores del pasado. Dijo, no cometo, no lo transportó de la misma forma. Si volvía a meter en un carro al arca del pacto, iban a morir todos. Pero dijo, no voy a cometer los mismos errores. Voy a hacer bien las cosas como se tienen que hacer. Y a partir de ese momento fue todo bendición alrededor de él. En este fin de año, buscar la presencia de Dios, respetar a Dios. Y este año que pasó, tal vez cometimos algunos errores. Aprender de los errores del pasado. Dice, Señor, ayúdame a aprender, ayúdame a cambiar. Si hay cosas que tengo que cambiar, las dejo en el 2024 y me transporto a un 2025 en bendición y en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por esta palabra que sea de bendición para tu vida. Señor amado Padre Santo, gracias Dios por tu amor y misericordia.